bien, entonces vamos a la primera parte del video que lo tenemos ya en pantalla. Lo pueden observar bien para que podamos ir analizando todo lo que es el tema de la leche y sus derivados. Un video que está muy difundido en todo el tema de lo que es Discovery. ¿Consume usted habitualmente leche, mantequilla, yogures, natillas, helados, quesos y demás derivados lácteos? ¿Le sientan bien? ¿Está usted sano? Porque si no es así, sus problemas pueden deberse, sin más, a su ingesta. A fin de cuentas, todo el mundo debería entender que el ser humano es el único mamífero que ingiere leche procedente de otro animal pasado el periodo de lactancia. Y lo hace a pesar de saberse que la leche que produce cada mamífero es específica para su especie, y la naturaleza la ha hecho idónea para las necesidades de su cría, y no para las de otra. La razón fundamental por la que los nutricionistas occidentales, no así los orientales, recomiendan tomar leche y sus derivados es porque la consideran nutritiva y especialmente rica en calcio, agregando que la ingesta periódica de ese mineral es imprescindible para mantener la salud, sobre todo la de los huesos. Y en ese convencimiento muchas personas beben cantidades importantes de ella, al punto de que algunas, es el caso de los millones de norteamericanos, prácticamente la toman en lugar de agua. Sin embargo, es precisamente en Estados Unidos, el mayor consumidor mundial de leche, donde más incidencia de osteoporosis hay entre su población. ¿Alguien puede explicar razonablemente tan singular paradoja? La parte acerca de lo que es la leche de vaca y sus derivados, y el consumo de lo que es el queso, la mantequilla, las natillas, etcétera, todo lo que es derivado de la leche, tiene cierta tendencia a su consumo, como ellos mencionan, en la parte occidental, hablando de Europa y hablando de América, más no en la parte oriental, hablando de China y hablando de específicamente Asia. Entonces, vamos a hacer algún análisis posteriormente de estos países para darnos cuenta la incidencia que tiene. Y ellos hacen como una presentación acerca de Estados Unidos, un país que consume alto índice de leche, pero que también dentro de los estudios que se han hecho, es el país que tiene el mayor índice de personas con osteoporosis. Lógicamente no se puede explicar si se consume tanta leche, que tiene según, entre comillas, calcio para los huesos, ¿por qué entonces este país padece el mayor índice de osteoporosis? Según como mencionan a través de la literatura disponible, llegamos a la conclusión de que en la ingesta de calcio y fósforo generalmente consumida por los adultos de América, el aumento de proteínas en la dieta aumenta la presencia de calcio en la orina, dando lugar a un cambio negativo en el equilibrio de calcio. Entonces, la leche que supuestamente contiene calcio, en vez de retenerse en el organismo, genera un incremento de peso y esto automáticamente es eliminado, por así decir, un desequilibrio, y automáticamente es eliminado por la orina. Esa es la primera parte del análisis que se hace con respecto a lo que es este calcio. Vamos a continuar viendo el video para continuar el tema de este punto. Lógicamente, no puede extrañar que cada vez más expertos hacen su voz abiertamente, afirmando que la leche y sus derivados no solo no son alimentos adecuados para el ser humano, sino que ni siquiera constituyen una buena fuente de calcio. Cuando toquemos la diapositiva que tengo preparada para ustedes, podremos hacer un análisis un poco más claro acerca de qué producto, por así decir, tiene la mayor cantidad de calcio. Durante más de un cuarto de siglo hemos sabido que una dieta que sea alta en proteína animal, es decir, leche, yogur, queso, aumenta la cantidad de calcio excretada por el organismo. En otras palabras, se elimina más calcio del cuerpo a través de la orina cuando consumimos proteína animal, como productos lácteos, huevos y pollo. Entonces, se puede consumir calcio, lo poco que se consume a través de lo que es la ingesta de calcio y por proteínas animales, como es la leche, o el huevo, o el pollo, pero también se da la incidencia de que se elimina mucho más a través de la orina. Esta es una segunda conclusión a la que se llega a través de los estudios. Vamos a continuar la tercera parte de este video. Porque una cosa es la cantidad de ese mineral presente en ella y otra muy distinta, su biodisponibilidad. No
no es quién tiene más calcio, sino quién nos puede proveer la mayor cantidad de calcio que se retenga en nuestro cuerpo o que se alimente en nuestro cuerpo y que nos dé el calcio que necesitamos para todo el sistema, tanto óseo como también para los demás sistemas, como es el caso del sistema digestivo, el sistema respiratorio, etc. Entonces, ese aspecto es lo que tenemos que darnos cuenta, como dice en el texto. Como se puede ver, la leche está muy lejos de ser la fuente ideal de calcio. Por el contrario, en realidad es una de las fuentes disponibles de calcio menos eficaz y puede incluso eliminar el calcio de su cuerpo. El calcio es tan fácil de obtener de otras fuentes de alimentación que realmente es sorprendente que la industria láctea haya logrado afianzar su mensaje tan profundamente. La gente en la cabeza está que leche es sinónimo de calcio, y eso es una conducta errada desde hace mucho tiempo que tenemos que... El proyecto Cornell Oxford China de Nutrición, Salud y Medio Ambiente, que se inició en 1983, con un estudio pormenorizado de los hábitos cotidianos de 6.500 habitantes de 65 provincias dispersas de la China rural, demostró, entre otras cosas, que la leche animal desmineraliza a los adultos. Es decir, se comprobó que las mujeres que no tomaban leche de vaca y su único alimento era el arroz, los vegetales, la soja y sus derivados, no padecían osteoporosis. Y sin embargo, si introducían en la dieta la leche de vaca, sus niveles de calcio bajaban y aumentaban los casos de osteoporosis. Es importante notar ya que el estudio que se ha hecho específicamente en China con mujeres que han consumido en dos puntos, unos que han consumido solo arroz y todo lo que han encontrado de calcio de origen vegetal, y otro que ha consumido todo lo vegetal en calcio pero que ha incluido en su dieta la leche. Entonces, lamentablemente en este estudio se han dado cuenta de que aquellos que consumían leche han producido mayor caso de osteoporosis que los que solo se alimentaron con productos vegetales que proveían calcio en el organismo. Según el texto de este autor, Colin Campbell, me dice: me gustan los productos lácteos, crecí en una granja, pero uno tiene que mirar a los hechos. Los productos lácteos han sido considerados un alimento saludable, y eso es un mito desafortunado. Los países que utilizan leche de vaca y también la mayoría de sus productos derivados tienen las mayores tasas de fractura y una salud ósea peor que cualquier otro. Esto tenemos que revisarlo con mayor claridad. Gracias a las investigaciones llevadas a cabo por el Dr. John McDougall, médico nutricionista del Hospital de Santa Elena de Napa, en California, sabemos también que las mujeres de la etnia bantú no toman leche, pero sí calcio procedente de fuentes vegetales, y a pesar de que tienen una media de 10 hijos y los amamantan durante largos periodos, no padecen osteoporosis. También el finado doctor Jean Signalet, catedrático de Medicina de la Universidad de Montpellier durante muchos años y autor de más de 200 publicaciones, denunció en su obra La alimentación, la tercera medicina, lo siguiente: es cierto que la leche de vaca es rica en calcio, pero una vez en el tubo digestivo humano, la inmensa mayoría se precipita en forma de fosfato de calcio y es expulsado a través de las heces fecales. Solo una pequeña parte es absorbido. ¿Y qué decir de la caseína láctea? Porque hoy se sabe que el niño lactante asimila completamente las caseínas de la leche materna, pero no las de la leche de vaca. Tales proteínas solo se digieren parcialmente por el efecto neutralizador de la leche sobre la acidez gástrica, indispensable para su ruptura. ¿Y qué sucede entonces? Pues que en algunas personas se adhiere a los folículos linfáticos del intestino, impidiendo la absorción de otros nutrientes. Además, su hidrolización parcial puede provocar problemas inmunológicos. En cuanto a las grasas, cabe decir que la leche humana contiene 45 gramos de lípido por litro, de los que el 55% son ácidos grasos poliinsaturados y un 45% saturados. Y tiene sobre todo un elevado contenido en ácido linoleico, precursor de prostaglandinas y leucotrienos antiinflamatorios. En cambio, la leche de vaca, la más consumida,
contiene un 70% de ácidos grasos saturados y un 30% de poliinsaturados, una estructura que favorece la formación de prostaglandinas y leucotrienos inflamatorios. Además, ese 30% de poliinsaturados pierde sus propiedades cuando, por efecto del calor, entre 40 y 45 grados centígrados, se desnaturalizan y ya no pueden ser precursores de sustancias antiinflamatorias, por lo que la leche tratada para poder ser consumida es una sustancia 100% inflamatoria. Además, el contenido en colesterol de la leche es superior al de otros alimentos famosos por ser ricos en ese elemento. Conviene saber también que la leche contiene aproximadamente 59 tipos diferentes de hormonas, pituitarias, esteroideas, adrenales, sexuales, etc., siendo las más importantes las hormonas del crecimiento, cuya acción, unidas a la riqueza proteica de la leche de la vaca, hacen posible el rápido crecimiento de los terneros, de forma que en breve plazo llegan a doblar su peso. Y es evidente que los humanos no tenemos precisamente esa necesidad. Además, niveles elevados de esa hormona unidos a otros tóxicos se consideran hoy causa de la aparición de diversas enfermedades degenerativas. Debemos añadir que la leche puede además estar contaminada por productos químicos, hormonas, antibióticos, pesticidas, pus procedente de las mastitis tan frecuentes en las vacas ordeñadas permanentemente, virus, bacterias, priones. En suma, ¿puede extrañarle aún a alguien que el consumo de leche y sus derivados se hayan relacionado ya con la anemia ferropénica, con la artritis reumatoidea, la osteoartritis, el asma, el autismo, las cataratas, la colitis ulcerosa, la diabetes mellitus tipo 1, los dolores abdominales, la enfermedad de Crohn, las patologías coronarias, la esclerosis múltiple, el estreñimiento, la fatiga crónica, las fístulas, las fisuras anales, la incontinencia urinaria, las migrañas, los problemas de oídos y garganta, la sinusitis, las reacciones alérgicas, el sangrado gastrointestinal, el síndrome de mala absorción, los trastornos del sueño, las úlceras pépticas, la acidosis, la preeclampsia, la dificultad de aprendizaje en niños, la infertilidad femenina, los linfomas o los cánceres de estómago, mama, ovarios, páncreas, próstata, pulmón y testículos. Y ahora sigue usted consumiendo leche animal y sus derivados, pero luego no diga que ignoraba sus posibles efectos secundarios, especialmente en el caso de los niños. Si desea más información, consulte nuestra web. Hemos revisado todo lo que es las grandes consecuencias que puede causar este proceso de lo que es la leche y sus derivados. Importante notar de que contiene ciertas hormonas de crecimiento acelerado, en el caso de los becerros, ya que eso es una hormona que implica el crecimiento rápido de los terneros, de los becerros, y por esa razón es que el consumo de esto puede causar ciertas alergias, inflamaciones, y en los estudios posteriores se ha determinado que incluso puede causar diversas enfermedades, como es el caso, por ejemplo, de los cánceres de pulmón, próstata, etcétera, entre otras enfermedades, y también lo que hoy conocemos como este proceso de lo que es la artritis y la artrosis. Así es que hay que tener mucho cuidado con lo que es la leche de vaca y sus derivados. El consumo debe ser muy regulado, y la sugerencia que se da a partir de ahora es que cualquier persona que esté teniendo asma, artritis, artrosis y sus derivados de esta enfermedad, o algún tipo de alergia específica, se le debe suspender el consumo de leche de vaca de por vida. Esa es la indicación que se genera para que podamos entender mejor este tema. Bien, vamos a la parte de las diapositivas para ver un poco de lo que es el calcio realmente que debemos consumir, el calcio de Tiens y sus derivados, cuál es lo más importante que nosotros tenemos. Vamos a un poco analizar el tema del consumo de calcio recomendado por la Sociedad de Nutrición de China con respecto a las edades que se requiere. En la edad del nacimiento, apenas el recién nacido, pues antes de los 6 meses, la cantidad de consumo debe ser de 300 miligramos por día, y eso es mucho más de lo que consume a través de la lactancia materna. La leche materna posee una gran cantidad de calcio, alta cantidad de calcio que la mamá ha almacenado o que ingiere a través de sus alimentos, sobre todo en lo que son vegetales. Les decía que es importante notar dónde o en qué producto vemos la mayor cantidad de calcio. Eso lo vamos a analizar en la siguiente diapositiva para que podamos hacer un poco de intercambio de información.
Cuando ya el recién nacido, en este caso el bebé, ya pasa los 6 meses hasta el año, debe consumir 400 miligramos de calcio, que también lo ingiere tranquilamente en lo que es la lactancia materna, y como ya comienzan las primeras papillas, a través de lo que es algunos alimentos, sobre todo frutas, como por ejemplo el plátano, la papa amarilla, que es lo que consume, el zapallo, etcétera. Ahí podemos encontrar la mayor cantidad de calcio que también necesita o requiere el infante. Además, cuando llega al año, ya debe consumir 600 miligramos de calcio, y eso significa que su ingesta debe incrementar, sobre todo en lo que son la parte vegetal. Cuando llegue a la edad de 4 años, debe llegar a 800 miligramos de calcio por día. En los 7 años igual, todavía 800 miligramos, pero a partir de los 11 años debe llegar a un consumo de 1000 miligramos por día. Significa que 1 gramo de calcio debe ser ingerido en el niño, en el adolescente ya entrando a la adolescencia, para que pueda tener un buen alimento, un buen desarrollo físico, emocional y estructural sobre todo. A la edad de 14 años debe dominar igual, debe ser su consumo por una cantidad de 1 gramo por día, mientras que a los 18 años, en un embarazo temprano de una mujer, debe bajar su consumo a 800 miligramos de calcio, debido a que en los estudios se indica de que en esta edad requiere ya otros aditamentos, como es el hierro, como es otros minerales como el magnesio para la formación del sistema nervioso, etcétera. Otros tipos de minerales que requiere con mayor incidencia. En el embarazo temprano y en el embarazo y en periodo de lactancia debe tener entre 1 gramo y 1200 miligramos de calcio. Entre 1000 y 1200 miligramos de calcio. Y finalmente a los 50 años a más, el consumo debe ser de 1000 miligramos por día de calcio. Imaginemos en este caso, si quisiéramos tomar en cuenta 1000 miligramos de calcio como una referencia entre un joven o una jovencita de 11 años y un adulto que pasados 50 años, de 1000 miligramos de calcio, que es lo que más se requiere. Vamos a poner como un ejemplo posterior para que ustedes puedan darnos un poco de entendimiento. Aquí lo que quiero es que ustedes analicen la diapositiva que están observando y me digan a través del chat cuál es el alimento que contiene la mayor cantidad de calcio y cuál contiene la menor cantidad de calcio. A ver, ustedes escriben en el chat para que podamos ir intercambiando informaciones. ¿Cuál es el alimento que contiene mayor cantidad de calcio? Sigan viendo, ahí están en pantalla, ustedes lo pueden observar. Están los alimentos y al lado está la cantidad en miligramos por cada 100 gramos de alimento, el que tiene la mayor cantidad. ¿Cuál es el que tiene más cantidad de calcio? Excelente, Liliana, muy bien. El camarón seco, perfecto. El camarón seco tiene 991 miligramos de calcio por cada 100 gramos. Por cada 100 gramos, ¿sí? 100 gramos es equivalente aproximadamente a media taza de leche, por así decir. Entonces, vamos a más o menos darnos cuenta cuál es el producto que tiene la menor cantidad de calcio. A ver, ustedes vean ahora nuevamente. Vamos a la diapositiva y fíjense quién tiene la menor cantidad de calcio. Ya, analicemos. Excelente, muy bien. El pollo, perfecto. El pollo tiene 9 miligramos por cada 100 gramos de carne. Solo 9 miligramos aporta de calcio el pollo. Por lo tanto, el que deberíamos consumir con mayor incidencia debería ser el camarón seco, y vamos a hacer una forma de análisis. Si yo consumo 100 gramitos de camarón, tendría ya casi los 1000 miligramos que necesito para el día, si solo consumo 100 gramos de camarón seco. Percátense en la leche. ¿Qué pasa? La leche tiene 104 miligramos de calcio. Entonces, si yo quisiera llegar a
promedio de 1000, entonces debería consumir 10 veces por lo menos, es decir, 1000 gramos, que significa 1 litro de leche. Tendría que tomar todos los días en promedio 1 litro de leche para yo tener la cantidad de 1000 miligramos de calcio que requiero por la edad promedio que necesito para que uno de mis hijos o el papá, personas adultas mayores de 50 años, pueda tener los 1000 miligramos de calcio que se necesita. ¿Quién consume 1 litro de leche diaria? Y vean los efectos dañinos que podría tener el consumo excesivo de 1 litro de leche diario. De ahí que, importante notar que la leche no es la mejor fuente de calcio, sino el camarón seco. Y por ende, hay muchas cosas que entre lo que notamos, los vegetales contienen también bastante calcio, sobre todo lo que son las verduras de color verde oscuro, que son muy buenas en sus formadores. Vamos a la siguiente diapositiva para ver cuál es la importancia del calcio y cuáles son los beneficios. El calcio en el organismo es conocido como el elemento de la vida. No olvidemos que el calcio no solamente actúa en el hueso, sino también tenemos el 2% de calcio flotando, dando un giro en la sangre, que es justamente ese 2%, el cual mejora la función pulmonar, la función gástrica, el problema de la función renal, el problema cardíaco, por ejemplo, para que el corazón siga latiendo constantemente y no tenga el problema de arritmia cardíaca. Entonces el calcio es un buen elemento que ayuda al corazón a desencadenar para los movimientos musculares. Por eso se le conoce como el elemento de la vida. 5% de nuestro peso son minerales y el calcio ocupa alrededor del 2%, significa que casi el 40% del consumo de minerales que nosotros llevamos a nuestro cuerpo, llevamos a la boca, el 40% debe ser calcio, mientras que el resto, el 60%, debe ser todos los minerales como el hierro, el magnesio, el zinc, el cromo, el yodo, etc. ¿De acuerdo? Regularmente un cuerpo tiene aproximadamente 1000 a 1200 miligramos de calcio. Eso es lo que necesita y debe consumir. 99% de los calcios en el cuerpo humano existen en los huesos y dientes y 1% restante en el tejido blando, sangre y líquido extracelular. De ahí que es importante notar que el almacén del calcio es el hueso, mientras que la sangre es el calcio circulante que va a llevar lo necesario para que, como decíamos hace un momento, el corazón pueda tener un buen latido, para mover los músculos, para mejorar las funciones cerebrales, tener una buena concentración, lucidez. Además también lleva a los pulmones para que tenga una buena respiración, lleva este calcio al sistema digestivo para que no ocurra el estreñimiento, ya que la pérdida de minerales justamente segrega este problema de estreñimiento severo a través de una diarrea, por ejemplo. ¿Cuáles son los beneficios del calcio? El beneficio del calcio especialmente actúa en la composición de huesos y dientes, ayuda muchísimo en lo que es eso. Mantiene el movimiento de los nervios y los músculos. No olvidemos que es importante en el caso de los nervios, ya que, por ejemplo, un problema del sistema nervioso podría alterar todo un esquema solamente por una deficiencia de calcio circulante en lo que es básicamente la sangre. Incrementa la vitalidad y la resistencia del cuerpo. No olvidemos que es importante que cuando hay suficiente calcio, estamos con una vitalidad muy buena y tendremos a una buena resistencia en casos de viajes, en casos de concentración en estudios, en cursos, talleres, etc. Y finalmente, otro de los beneficios que tenemos es que regula las funciones de las células para que los órganos trabajen mejor. No se olviden que la célula, básicamente a través del calcio, va a ayudar a que no se edematice, que nuestro cuerpo no tenga un proceso interno inadecuado, y esto es gracias a que se regula a través del calcio.
¿Cuáles son las ventajas de tener el calcio de TIENS? Uno es que tiene nutrientes multifuncionales, es decir, que si nosotros agarramos una cajita de calcio, que es lo que yo tengo ahora en mis manos, puedo leer tranquilamente de que no solamente contiene 2500 miligramos de calcio, sino que también contiene oligosacáridos, cacao, aspartame, maltodextrina, retinol, calciferol, ácido ascórbico, fierro, que es justamente lo que necesitan aquellas personas que tienen anemia. Entonces tenemos una gama de nutrientes adicionales en nuestro calcio. No solo es calcio, que es lo que consumimos, sino consumimos calcio con una cantidad múltiple de nutrientes. De ahí que viene nutrientes multifuncionales, porque hace muchas funciones, y de ahí que nuestro calcio tiene muchas expectativas en el tratamiento de distintos tipos de enfermedades. No olvidemos que la deficiencia de calcio puede generar hasta 105 tipos de enfermedades. Otra ventaja que tiene el calcio de TIENS es que es alto contenido de calcio, es decir, que por cada sachet, por cada gramo, específicamente 1 gramo de calcio que tiene un sachet de nosotros, tenemos hasta más o menos 3500 miligramos de calcio. Es decir, que con un sachet podemos complementar tranquilamente, con un sachet, ya más del 50% de calcio en el día que necesitamos. Tomando 2 sachets en el día, completamos la cantidad de 1000 miligramos de calcio en el día que es requerido. Otra ventaja es la proporción adecuada de calcio-fósforo. Esto es que hay que un poco notar de que por cada 2 moléculas de calcio que tenemos en el calcio de TIENS, tenemos una molécula de fósforo. Para poder entenderlo mejor, no olvidemos que el fósforo actúa como un fijador. El calcio no puede ingresar solo por su número de moléculas. El calcio debe ingresar acompañado, es decir, para que ingrese al hueso a ser almacenado, el calcio debe tener 2 moléculas juntas, y para que esas 2 moléculas juntas puedan ser ingresadas al sistema óseo para ser como reserva, entonces requiere un gancho, por así decir, que coja a las 2 moléculas de calcio, y ese ganchito o esa barra que va a coger se llama el fósforo. Entonces ustedes imaginen ustedes a una barra y a los 2 costaditos una molécula de calcio en el lado izquierdo y una molécula de calcio en el lado derecho. Entonces el fósforo es aquel que va a sujetar a las 2 moléculas de calcio, y que gracias a eso, esto va a ser ingresada al sistema óseo. Por eso es importante notar que el calcio de TIENS es el único que tiene fósforo, a diferencia de cualquier otro tipo de calcio que tiene otro tipo de fijadores y que no actúa de la misma forma como lo estamos haciendo en este ejemplo. La cuarta ventaja del calcio de TIENS es que tiene un alto poder de absorción. Ustedes lo conocen, 95% de absorción. Con un sachet de calcio estamos absorbiendo casi en su totalidad los 2500 miligramos de calcio que tiene un sachet. Su agradable sabor, achocolatado sobre todo, de ahí que es importante el consumo del calcio, derivarlo desde lo que son los niños de 1 o 2 años en adelante hasta que nos lleve de esta vida. La otra ventaja y la última, que es la sexta, efectividad comprobada. Yo lo puedo tranquilamente testificar, te puedo dar mi testimonio de que cada vez que quiere afectar cualquier problema respiratorio, sobre todo en el caso de acá, en Huancayo, ahorita tengo yo el celular, puedo notar que estamos exactamente a menos 4 grados centígrados en la ciudad de Huancayo, en este mismo momento. Estando a esa temperatura de menos 4 grados en la ciudad de Huancayo, entonces podemos notar de que en esta ciudad, por el alto friaje que tenemos, el problema respiratorio es muy común, muy frecuente sobre todo. Entonces, cada vez que yo tengo algún problema del sistema respiratorio, como por ejemplo ya la presencia de garraspera en la garganta o una mucosidad fluida por la nariz, inmediatamente cojo mi sachet de calcio, lo preparo, tomo por la noche y al día siguiente estoy muy recuperado, solo con un sachet.
Eso es la efectividad comprobada y que seguramente muchos de ustedes tienen testimonio del calcio que me gustaría que en el futuro podamos compartir. Las presentaciones del calcio que tenemos es el supercalcio nutritivo en polvo para personas adultas de los 12 años en adelante, basado en hueso de vaca, incrementa la densidad de los huesos, su sabor es agradable, apto para toda la familia, y se sugiere que la toma debe ser 1 o 2 veces al día. Siempre no olvidemos que los calcios se toman después de la comida, en este caso después del desayuno y después de la cena, si se va a hacer 2 veces al día, y si se quiere hacer 1 vez al día, sugerible hacerlo por la noche después de la cena. La otra presentación de calcio que tenemos es el calcio en polvo de niños, que a diferencia del calcio adulto, el de niños tiene el zinc y tiene lecitina, que son específicamente para mejorar el sistema nervioso del niño, además de lo que son el cerebro, los huesos y los dientes a través del calcio puro. Entonces también el consumo puede ser de 1 a 2 veces al día, un sachet cada vez. De preferencia, en el caso de los niños, sugerible que se pueda tomar 1 o 2 por día. La otra presentación del calcio tenemos el calcio dietético, que es exclusivo en nuestra marca. El calcio dietético, muy a diferencia de los otros del calcio nutritivo y del calcio de niños, esto contiene polvo de calabaza y que es indicado para pacientes diabéticos, pero también para pacientes muy convalecientes, 1, 2, para mujeres gestantes con o sin preeclampsia, con problemas de hipertensión, y 3, para personas que estén presentando hipertensión o que estén presentando altos índices de lípidos, colesterol o triglicéridos en sangre. Entonces, para ese grupo, para esos 4 grupos de personas, está indicado el calcio dietético. Personas con diabetes, personas con colesterol y triglicéridos elevados, personas muy convalecientes o muy enfermas y personas que normalmente tengan el problema de, por ejemplo, tener altos índices de grasa en el cuerpo, ¿no? Como por ejemplo, la consecuencia de esto es tener la presión alta. Entonces, en pacientes hipertensos se le debe dar el calcio dietético a diferencia de darle el calcio nutritivo. Y muchas veces cometemos el error de no preguntar si padece hipertensión o si es un paciente muy convaleciente se dice después de una operación, o un paciente que está pues con una enfermedad muy severa, ¿no? Entonces, en ese caso, es preferible darle el calcio dietético, ya que es mucho más suave, no contiene azúcar, tiene vitamina D, A, B1 y B2. Eso es importante ver en el proceso. También se recomienda dar 1 a 2 veces al día, de preferencia, en este caso, siempre en el calcio dietético es sugerible consumir 2 por día, 1 en la mañana después del desayuno y 1 después de la cena. La otra presentación que tenemos, y la exclusiva también, es la lecitina de calcio, muy bueno, ya que contiene algo que muchos de ustedes no se han percatado y se llama ácido fólico. Y ahora uno se preguntará, ¿y qué hace el ácido fólico? ¿Para qué nos sirve? Bueno, el ácido fólico se toma en mujeres que van a prepararse para un embarazo. Es recomendable, ya que esto va a ser el formador del sistema nervioso en el nuevo ser posteriormente cuando ella se embarace. El ácido fólico se toma 3 meses antes del embarazo y durante el embarazo hasta básicamente 3 meses después de que está ya embarazada. Significa que 3 meses antes y 3 meses después se debe consumir ácido fólico, y ahí tenemos la lecitina de calcio. El ácido fólico también está indicado para personas con problemas de anemia severa. El consumir el zinc, el hierro, debe estar acompañado de ácido fólico para poder ayudar en la recuperación. ¿Qué pacientes más deben consumir ácido fólico? Se recomienda en pacientes con artritis, artrosis, con problemas de gota y reumatismo. En esas 4 enfermedades se debe indicar el consumo de ácido fólico. Por lo tanto, la lecitina de calcio no solo es para el cerebro. Se puede consumir tranquilamente en mujeres que están en proceso de gestación, antes de que se embaracen,
en personas con artritis, artrosis, reumatismo, gota, en pacientes con anemia ferropénica, anemia por deficiencia de hierro, y obviamente en toda persona que quiera tener mejor su control del sistema nervioso. Entonces ayuda muchísimo. Aparte de que en el acápite de la cajita de la lecitina de calcio menciona que también ayuda en lo que es el hígado y el sistema reproductor femenino y masculino, en el caso de los varones en el testículo y en el caso de las mujeres en el ovario. Por lo tanto, es recomendable administrar en pacientes con problemas hepáticos y con problemas de infecciones pélvicas en la lecitina de calcio. Es muy bueno como un buen indicativo, y este es un secreto que sería bueno compartir con ustedes en esta noche. Finalmente tenemos el masticable de calcio, que es de fácil absorción, cubre los requerimientos de calcio, está indicado específicamente para niños en crecimiento, para madres gestantes. A diferencia de los demás, esto tiene sabores, su consumo es mucho más moderado, ya que se requiere consumir aproximadamente 4 tabletas, 2 en la mañana y 2 en la noche, 4 tabletas por día, para que por lo menos tenga una similitud en lo que es la cantidad de calcio que necesito para mi cuerpo o mi organismo. Entonces, hay que un poco modular el tema, ya que se cree que el masticable de calcio se debe consumir solamente una tabletita en el desayuno y 1 en la cena. No es así. De acuerdo a las indicaciones, debe ser de 3 a 5 tabletas para un adulto y de 2 a 3 tabletas para un niño. Esa es realmente la forma de consumo de masticable de calcio en las personas. Eso es también como se indica siempre después de las comidas. Finalmente, el principio de oro del calcio, que es importante notar, es que para completar el calcio científicamente hay que mejorar la absorción y hay que reducir las pérdidas. No olvidemos de que el calcio no es la cantidad que yo ingiero, sino más bien la cantidad que se puede disponer dentro de mi cuerpo. Si yo, por ejemplo, me consumo una cantidad de carne roja que también tiene calcio, no significa que todo el calcio que está en esa carne roja va a ser absorbida por mi cuerpo, como se llama la biodisponibilidad. Significa que mucho se convierte en fosfatos y es eliminado a través de las heces y de la orina, como se ha comprobado en los estudios científicos. Es decir, que la leche contiene calcio, pero que lamentablemente ese calcio convertido en fosfato se elimina muchísimo por las heces y por la orina, y que su absorción es mínimo, mientras que el calcio de Tiens, su absorción llega a ser el 95%, ya que contiene el elemento principal, que es el fósforo. Eso es importante notar, ya que dice balancear el calcio y el fósforo en el cuerpo es como hacer 2 por 1, de acuerdo a lo que hemos explicado, 2 moléculas de calcio por 1 molécula de fósforo. No consumir demasiado pescado es importante para reducir la pérdida de calcio. Estricto control del consumo de sal. No olvidemos que la sal va a edematizar, va a hacer que las células excreten bastante líquido externo, se llama líquido extracelular, y además va a eliminar la presencia de calcio dentro de las células. Cocinar las comidas que no pierdan los nutrientes. No olvidemos que para que podamos reducir la pérdida de calcio, lo que hay que hacer es evitar hervir las verduras, sino tratar de consumirlas crudas, de tal forma que podamos aprovechar la mejor absorción de este calcio. Para mejorar la absorción de la vitamina, de la mejor absorción del calcio, hay que consumir vitamina C, consumir frutas y sobre todo el jugo de naranja cuando se consume calcio. Eso ayudaría muchísimo. Además que la vitamina D, que es por así decir gratis, es a través del sol, es importante que nosotros podamos hacer para que se fije con mayor incidencia el calcio en nuestro organismo, o en esta parte, es decir, en nuestros huesos. Consumir carnes y vegetales en una proporción balanceada significa que por cada
100 gramos de carne debería consumir 200 gramos de vegetales, es decir, siempre el doble o el triple en vegetales, debido a que las carnes, gracias a los vegetales, serán mucho más rápidos en su absorción y su tránsito intestinal y hasta excretarlo será mucho más rápido. Entonces, va a ayudar muchísimo a lo que es la absorción de calcio cuando se hace el consumo balanceado del 2 por 1. 2 porciones de vegetales por una porción de carne. Finalmente, ese es el punto más importante de lo que quería comentar en esta noche con ustedes a través de lo que es el gran calcio de Tiens que tenemos, el producto estrella dentro de nuestra marca y el mejor producto que tenemos en el mercado aquí en todo lo que es el mundo entero, gracias a Tiens.